Muy bien, entonces con la puntualidad tradicional de nuestro seminario, 5 minutos tarde, empezamos esta sesión que la vamos a dedicar a presentar este libro del doctor Gerardo Herrera Corral. Entonces, me gustaría nada más mencionar que el doctor Herrera Corral es investigador del Departamento de Física y miembro también de la planta académica del doctorado transdisciplinario. Entonces, dentro de las actividades de nuestro programa, por supuesto, la divulgación y la promoción de la ciencia y la tecnología pues, es una actividad muy importante, y entonces consideramos que esta presentación encajaba muy bien dentro del contexto de las pláticas que hemos tenido en nuestro seminario. Entonces voy a presentar así muy brevemente a los miembros del presidium, los invitados a hacer comentarios sobre esta publicación. Entonces, por supuesto, nos acompaña y estamos muy contentos de que haya terminado su reunión previa a tiempo en la Dirección General el doctor René Asomosa, que él es físico de formación, tiene la licenciatura en Físico-Matemáticas del Politécnico, luego ya el doctorado fue de Ingeniería, pero tiene formación de físico, también en física, doble físico. Y luego el doctor Jaime Álvarez Gallegos, que él sí es ingeniero de formación y de doctorado. Él es investigador de la sección de mecatrónica de nuestro departamento de ingeniería eléctrica y es el coordinador general de los programas multidisciplinares del CIMBESTAB. Entonces es nuestro jefe natural, y además le interesa también mucho esta actividad de divulgación. Él va a hacer la primera presentación. El tema va a ser una semblanza del doctor Gerardo Herrera Corral para empezar. Luego tenemos al doctor Juan Carlos de Olivo, que es un colega invitado de la UNAM. Él es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM y es físico también, egresado de nuestro departamento de física, pero además él fue coordinador de la red temática del CONACYT de Física de Altas Energías. Dentro del contexto de esa red, la actividad de divulgación y promoción de la ciencia también es una actividad que tiene mucho reconocimiento. Y él mismo su especialidad es Física de Altas Energías, entonces está muy en el contexto del tema del mismo. Invitamos al doctor Eugenio Friccione, que es profesor de nuestro programa transdisciplinario, y él tiene una actividad como autor de no nada más de divulgación, de escritura de libros, que no, desgraciadamente no cultivamos de manera tan intensa en el CIMBESTAB. Nos lo invitamos precisamente para completar este espectro asociado a esta presentación del libro. Entonces vamos a darles 15 minutos a cada uno de los ponentes, y empezamos con el doctor Jaime Álvarez Gallegos, luego ya en orden alfabético el doctor Asomosa, el doctor Juan Carlos de Olivo y al final el doctor Friccione. Adelante, por favor. Bien, buenas tardes a todos ustedes. Sí, estamos. Muchas gracias por acompañarnos. En particular, pues quiero agradecer la presencia de los miembros de esta mesa, y en particular pues del doctor Asomosa, nuestro director general, que pues es básicamente esto una muestra de la importancia que tiene este tipo de actividades para la dirección general, en particular para el doctor Asomosa, y que es una actividad bastante importante. Primeramente me gustaría hacer una muy breve semblanza del doctor Gerardo Herrera Corral, a pesar de que es conocido por muchos de nosotros. Sí me gustaría decirles
que, bueno, el doctor Gerardo Herrera es miembro del Departamento de Física del CIMBESTAB y desde hace 23 años. Gerardo nació en Chihuahua, en Delicias, Chihuahua, allá hace ya muchos años. Realizó los estudios de licenciatura en el TEC de Monterrey, la maestría aquí en el CIMBESTAB y el doctorado en la Universidad de Dortmund en Alemania. Aparte de ser profesor de física, investigador titular del departamento, es investigador nacional con el nivel 3. Ha publicado más de 260 artículos en revistas internacionales. Estos han sido merecedores de más de 5.000 citas. Ha presentado alrededor de 50 trabajos en congresos, tanto de carácter nacional como internacional. Editado 9 libros y escrito más de 80 artículos de divulgación. Esa es la parte que a mí me gustaría resaltar. Pues esta actividad de divulgación la ha realizado tanto en revistas como diarios de circulación nacional. Yo lo he visto varias veces en programas de la televisión, dando entrevistas sobre aspectos importantes de su actividad científica. Ha dirigido 8 tesis de doctorado, 8 de maestría, 3 de licenciatura, y desde hace 20 años trabaja en el experimento ALICE del Gran Colisionador de Hadrones en el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Su participación se ha centrado en el diseño y construcción de sistemas de detección para el estudio de la interacción de protones, así como de iones pesados ultrarrelativistas. Gerardo tiene además interés por las aplicaciones de la física a la medicina y actualmente trabaja con algunas ideas alrededor de imaginología con rayos X. Su interés por la divulgación lo ha llevado a participar en varios proyectos editoriales y voy a mencionar algunos ejemplos. Me parece que son algunos de ellos de la más alta importancia para la divulgación de la investigación científica. Fue asesor en el libro Más allá del átomo, que forma parte del material de apoyo recomendado por la SEP a los niños del 5º año de primaria. Fundó la columna El CIMBESTAB en su tinta en la revista Conversos. Ha tenido una columna en la sección Opinión del periódico La Crónica de Hoy y escribió las notas a pie de página de la reciente publicación del libro Einstein de Alfonso Reyes. Publicó el libro Entre quarks y gluones mexicanos en el CERN, en coautoría. Es autor del libro titulado El Gran Colisionador de Hadrones, historias del laboratorio más grande del mundo, así como del libro que nos ocupa el día de hoy, El Higgs, el universo líquido y el Gran Colisionador de Hadrones. También fue miembro invitado del Consejo Editorial del periódico Reforma en la sección Cultura. En el año de 1993, Gerardo recibió la beca Fulbright para realizar una estancia de investigación en el Fermilab en Chicago, Illinois, en Estados Unidos, y en 1988 de la Fundación Alexander von Humboldt para llevar a cabo un proyecto de investigación en el experimento H1 del, del Deutsches Elektronen-Synchrotron en Alemania. En el año de 2001 obtuvo el premio de investigación de la Academia Mexicana de Ciencias y en el año de 2006 el premio de la investigación científica de la Sociedad Mexicana de Física. En el año de 2011 recibió la distinción Mente Quo Discovery Channel en la categoría Universo. En los momentos actuales en que nuestra sociedad pregunta a la comunidad científica respecto a la utilidad de realizar esa actividad de investigación científica, es muy importante que los investigadores en nuestro país realicen actividades de difusión de esta investigación de una forma mucho más extensa y un tanto más intensa también. Sabemos que en general los investigadores somos reacios a efectuar esta actividad y las razones son muchas y muy variadas, aunque no necesariamente, al menos yo, no justifico el no realizar esta actividad. Por ello, es para mí de aplaudirse la actividad que en difusión Gerardo ha realizado y que esperemos que lo siga haciendo como hasta ahora.
Antes de ceder la palabra a los colegas que nos acompañan en la mesa, me gustaría expresar que de la lectura, sin ser tampoco especialista, y de eso se trata, de aprender de estos libros aspectos interesantes de la investigación. Antes de ceder me gustaría expresar que de la lectura de este libro, para mí hubo algunas frases que llamaron mucho la atención, no solo por su sencillez, sino también por la manera en que se hacen notar a algunos temas, y particularmente y brevemente me voy a permitir citar algunas de estas frases que llamaron mi atención. Fueron muchas, pero quise seleccionar unas pocas. Hay una afirmación en donde dice, esta podría causar hasta, al menos una sonrisa, que fue lo que causó en mí, y dice: Gerardo, se puede mostrar que probablemente cada ser humano vivo hoy respira 5 moléculas de las que Leonardo da Vinci respiró en su último aliento. No tengo mucha, no me quedó muy claro sus cuentas de cómo llegó a esta cantidad, pero sí fue, creo que aritmética sencilla, ¿no? Pero vamos a creerle que no fueron 5, sino 4.7 o algo así. Pero llama la atención. Otra frase que viene en su libro, y que también es una de las que llamó un poco la atención, y es la siguiente. Dice: se puede afirmar que en cada manzana que comemos se encuentran átomos que alguna vez formaron parte de un animal, lo cual debería preocupar a los vegetarianos. Y que consta que hay muchos vegetarianos, y esta frase puede ser, mínimo decirlo, polémica, pero en todo caso, pues, los reclamos o solicitudes de declaraciones hay que hacérselas a Gerardo. Hay otra frase que llamó también mi atención, y esta es un poquito menos, diría yo, divertida, pero dice: pareciera que hay más riqueza en la incertidumbre que en la convicción religiosa que no admite vacilaciones. Al menos es para ponerse a pensar, parecen de repente muy obvias, pero creo que pocas veces nos detenemos un poco de tiempo a reflexionar alrededor de estas cosas, de estas situaciones. Finalmente, lo que Gerardo expresa en su libro como un último pensamiento merece, al menos para mí, y creo que por aquellos que nos dedicamos a la investigación, un poco de reflexión. Y esto es lo que dice Gerardo. Dice: cierro con un último pensamiento. Este no puede ser de perplejidad, sino de certeza. Quizás la única que me puedo permitir después de muchos años de practicar la investigación científica. Y esta es, a saber, que no existe lo ordinario, y que a donde quiera que mires habrá algo que ver. Gerardo, muchas gracias por tu contribución con esta obra a la actividad de difusión de la investigación científica, y esperamos que continúes realizándola. Muchas gracias. A mí también me da mucho gusto estar aquí por varias razones. Una de ellas es porque, como ya pueden escuchar, Gerardo pues ha hecho contribuciones en su campo de investigación, física, energía, partículas, pero también pues nos ha mostrado que se puede ser un buen divulgador. No es fácil hacer esa conclusión. Hay muy buenos investigadores que difícilmente pueden escribir un artículo de divulgación, y tenemos divulgadores pues que no son científicos pero que escriben muy bien. Entonces, juntar estas dos partes es muy difícil, y por eso creo que es digno de resaltar esa situación en este momento, con motivo de la presentación de este libro. Yo quisiera comentar algunos puntos generales de la lectura de este libro.
bueno, por un lado forma parte de la colección La Ciencia para Todos, editado por el Fondo de Cultura Económica, que trae ya una larga tradición de publicar este tipo de trabajos de investigadores de renombre en México. Y también, bueno, eso creo que es algo muy bueno porque la sociedad no siempre comprende lo que hacen los centros de investigación. Si no hacemos que esto se divulgue, se conozca, pues a la larga, digamos que no quiero decir que somos muy comprendidos, pero tenemos menores posibilidades de obtener recursos para seguir haciendo esta investigación. Entonces, difundir esto a todo público es algo bueno, y ese es el primer punto que quisiera comentar. Este libro no solo habla del gran colisionador de hadrones, sino que también habla de la física en general y de cómo se ha desarrollado, sobre todo concepciones que, digamos, a finales del siglo XIX eran de que la física estaba había resuelto prácticamente todo, no había más que 2 o 3 nubecillas por ahí, 2 nubecillas, lo decía Lord Kelvin, que opacaban algunas de las grandes teorías que especialmente se tenían, y resulta que esas 2 nubecillas dieron lugar a la física del siglo XX, la relatividad y la física cuántica, y al final parecería que el siglo XXI nos depara cosas parecidas, que también podría haber por ahí nueva física, porque a pesar de que se han explicado muchas cosas, todavía quedan muchas por explicar. Lo interesante de este libro pues, es que nos lleva un poco de la mano en todo ese camino de descubrimientos y de plantearse problemas complicados y buscar su solución. Pero además en un lenguaje muy ameno y muy accesible. Creo que es una virtud que yo resalto de este libro, y que ojalá, como decía Jaime, tuviéramos más investigadores que pudiesen realizar este tipo de trabajos que pueden ser accesibles a estudiantes y que eso también les pueda abrir nuevas líneas. Otro punto que yo quisiera resaltar, saltando hacia las grandes ideas, es el capítulo 3 que se llama La Gran Ciencia. En inglés es Big Science, y creo que es lo que ha marcado justamente los desarrollos de la física del siglo XX, y no solo de la física, sino en general de la ciencia, la gran ciencia. Resulta que al final de la Segunda Guerra Mundial, pues el desarrollo tecnológico no era para nada lo que tenemos actualmente, y surgieron ahí grandes proyectos. Por ejemplo, el hombre en la luna fue uno de ellos. Los grandes aceleradores fueron otros de los grandes experimentos. El uso pacífico de la energía nuclear también fue uno de ellos. Y ahí lo que caracteriza estos grandes grupos es la colaboración. Ya no era el trabajo individual de 1 o 2 personas que tenían las grandes ideas, sino era buscar colaboraciones. El gran colisionador de hadrones pues es un gran ejemplo de ese tipo de colaboraciones. Son 20 países que decidieron poner recursos y plantearse problemas de muy largo aliento, y que en realidad nos preguntaban sobre qué resultados eso iba a tener en el mundo diario, en el día a día, sino que la pregunta era de alto nivel y buscaremos responder. Y creo que eso en todos los casos que andan por aquí, excepto el caso que menciono de la energía nuclear para fines pacíficos, es lo que por un lado creó el interés y por el otro fue desarrollando proyectos como este que se menciona en el libro, que es el núcleo del libro, y de donde han salido grandes cosas. Sobre todo avance del conocimiento, que eso es lo que buscan los científicos en general. Hay un investigador de la Universidad de Johns Hopkins que también trabajó en el gran colisionador de hadrones, David Kaplan, ¿lo ubicas? Que realizó un documental que se llama
fiebre de saber, traducido al español le ponen fiebre de saber, lo conocen. Y en inglés le llaman particle fever, en realidad creo que es más apropiado. Y él hizo un documental entrevistando a investigadores del CERN, y es muy ameno, parece que es bastante atractivo, va un poco en la línea de estos libros, y tomé una frase que menciona él, dice, él dijo, tiene que haber gente que rompa las reglas y se atreva a llegar a las fronteras a las que nadie va a nadie. Y yo creo que esa es la filosofía de estos grandes proyectos, es decir, plantearse esas soluciones. Claro, luego hay que buscar los recursos para poder hacerlo, pero creo que son las metas que nos llevan a hacer los grandes descubrimientos y hacer los avances científicos. Como mencionaba, al final del siglo XIX prácticamente se daba por cerrado el capítulo de la física y finalmente se abrió un capítulo mucho más amplio, mucho más rico, que nos ha hecho avanzar no solo en la investigación así en general, sino en nuestra vida diaria. Otro punto que quiero resaltar, también se menciona por aquí, pues es que en esos grandes proyectos que parecería que son inalcanzables, que son de muy alto nivel, pues resulta que el CINVESTAF está participando, y aquí se describe muy bien, no solo CINVESTAF, sino la UNAM, hay que decir, México está participando con varios grupos. Aquí Gerardo menciona cómo se gestó la participación mexicana en el proceso. El primer grupo que entró fue el del CINVESTAF, más tarde se incorporó la Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Sinaloa y los institutos de física y de ciencias nucleares de la UNAM. Entonces, como ven, se ha formado un grupo interinstitucional que está participando en el CERN, tiene el apoyo de CONACYT, tiene el apoyo de sus instituciones, y eso ha generado pues que podamos enviar estudiantes que se forman allá, que están en el día a día de todo el desarrollo científico de muy alto nivel, y que cuando regresan a nuestro país, pues resulta que son grandes especialistas, no solo en física de las energías, sino en diferentes aplicaciones de lo que ya aprendieron. Y eso creo que es una ganancia para todos. Por ejemplo, aquí menciona que tenemos investigadores que se han formado en el proyecto y que ahora trabajan en simulación de fluidos para la extracción de petróleo para Pemex, con ayuda de programas computacionales para describir el comportamiento de pozos porosos. Entonces, pues estamos haciendo ciencia de muy alto nivel y se puede utilizar en nuestro país en cosas muy concretas. También hay personal que construye plásticos en tallador con diferentes procesos que mejoran las propiedades del material. Es un desarrollo que se hizo allá en el CERN y que ya se está aplicando en una empresa, me parece que nuestro colega formó una empresa para desarrollar ese proyecto. En ciencia médica también ha habido trabajos en esta dirección, física médica, obteniendo imágenes de rayos X o con otras técnicas. Entonces, como ven, estos grandes proyectos tienen como resultado productos que utilizamos día a día. No sé si ustedes saben que las pantallas táctiles de los teléfonos celulares que utilizamos todos los días se desarrollaron en el CERN. Ese es uno de los desarrollos que vienen de allá. Obviamente, para poder hacer las mediciones tan precisas que se requieren, se necesita desarrollar tecnología de muy alto nivel, muy compleja, y los países que han invertido sus recursos en el CERN, pues resulta que son los primeros beneficiarios de los desarrollos de esas tecnologías. Entonces tampoco crean que han sido escenas así nada más, pero con una visión muy clara. Al invertir recursos que son multimillonarios en euros, están obteniendo resultados para sus empresas. Sus empresas son las primeras que utilizan estos beneficios. Así pues, los desarrollos de la gran ciencia se pueden utilizar día a día. Por ejemplo, el genoma humano es otro ejemplo de grandes proyectos que se han
desarrollado con grandes consorcios, con mucho dinero, pero que actualmente ya se utilizan, por ejemplo, en medicina genómica. Y bueno, finalmente lo que quiero resaltar, pues es, lo dije hace un momento, pues es que este libro se lee casi de golpe, de un jalón, pero tiene un lenguaje muy ameno, muy accesible, y además tiene muchas anécdotas que uno ha escuchado varias de ellas, pero yo no conocía a los actores. Y aquí el trabajo de revisión fue exhaustivo porque inclusive menciona algunos casos como Lete y demás, donde nos dicen tal conferencia, en tal lugar, en tal fecha, fulano de tal dijo esto, y eso pues para mí complementa la información que yo tenía con muchos detalles que me hicieron disfrutar muchísimo de la lectura de este libro, y al final también trae toda una, digamos, un resumen de la biografía de cada uno de los investigadores que han participado en el desarrollo de la física del siglo XX. Y para los que tampoco son especialistas del área, pues tenemos los glosarios al final. Entonces creo que es un libro muy completo y una serie de referencias muy importantes. Creo que es un libro muy completo, le deseo mucho éxito, supongo que se va a vender como pan caliente, como dicen por ahí. Pero sobre todo posiciona, creo que, a la física, a la ciencia en general en una buena situación para que nuestros jóvenes se interesen por hacer este tipo de investigación y sobre todo tengan metas de muy alto alcance, como la gran ciencia, como lo mencioné. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces, es para mí motivo de gran gusto estar compartiendo esta mesa en donde nos toca hablar de la obra de un colega a quien aprecio y respeto grandemente, el doctor Gerardo Herrera Corral. Con Gerardo creo que nos conocemos desde hace ya una conchada de años. Yo egresaba del CIMBESTAB cuando él llegaba. Después nos hemos vuelto a encontrar y hemos compartido anhelos conjuntos a través de la red de física de altas energías. Uno de nuestros sueños o anhelos es que en México alguna vez contemos con un laboratorio nacional de altas energías, con una componente abocada hacia la investigación y a la aplicación de los aceleradores en México, y otra que pudiera tener una instalación subterránea en donde podamos hacer experimentos también en otra frontera del conocimiento, que es la de la física de astropartículas, que se ha dado en llamar y que está más cerca de mis intereses o de mi corazón, vamos a decir así. Bueno, agradezco la deferencia de Miguel Ángel como organizador y del propio Gerardo en haberme invitado a este evento. Es un gusto para mí siempre regresar al CIMBESTAB. Ya se ha hablado aquí de los antecedentes académicos de Gerardo, que lo colocan como uno de los investigadores latinoamericanos destacados en el campo de las partículas elementales. Y también se ha indicado que Gerardo añade a ello una capacidad nata para la divulgación de la ciencia, que se pone de manifiesto en entrevistas, conferencias, artículos en periódicos y revistas, y 2 o 3 libros, es coautor de un tercero. Entonces, el más reciente es del que nos estamos ocupando hoy día. Entonces, esto es una afortunada simbiosis, yo diría, entre la ciencia y las letras, porque por una parte la formación científica del autor le dota al libro de la precisión en las descripciones y argumentos que allí se vierten, y por otro lado lo hace haciendo gala de un discurso que es fluido, rico y por momentos hasta poético, diría yo.
Recientemente, en una nota periodística, leí esta expresión de Gerardo: solo los físicos y los poetas tienen el poder de atisbar lo eterno. Me parece que ello refleja su forma de entender el mundo a través de una doble faceta con la que yo también me identifico de alguna manera. Creo que incluso me voy a permitir repetir casi textualmente un párrafo del prólogo de este libro, donde insiste: los poetas tienen las palabras difuminadas para decir lo que los físicos delinean con precisión en ecuaciones y símbolos. Para quienes nos hemos acostumbrado a evocar ideas con jeroglíficos, llegar a la exclamación sin pasar por las ecuaciones no es cosa fácil. La intención de este libro es recuperar el nombre común de los símbolos e interponer palabras. Sin embargo, estoy consciente de que la íntima realidad de las cosas no se deja asir con facilidad, sino es con la versatilidad de las matemáticas. Y por eso me contentaré con mostrar un poco de la gran profundidad que un poema puede tener. A mí me pareció muy bello. Bueno, ya se dijo que este libro es un volumen 236 dentro de la colección de Ciencia para Todos. El libro está enfocado a lectores cultos, quizás, pero sin formación o escasa formación científica. Y en este libro se nos presentan las contribuciones más recientes y resonantes dentro de la física de altas energías, obtenidas en el gran colisionador de hadrones, el LHC, localizado en el CERN, en la frontera entre Suiza y Francia. Seguramente ustedes ya han oído hablar del LHC, ese anillo superconductor de 27 kilómetros, situado a 100 metros de profundidad, en donde los protones, en dos haces de protones girando a velocidades cercanas a las de la luz, se hacen colisionar o chocar en distintos puntos, en 4 lugares donde hay detectores, grandes detectores, a través de los cuales los físicos experimentales, con un ingenio maravilloso, logran extraer la información que está escondida allí en el mundo subatómico, en este caso en el mundo de los quarks, que forman a los protones y neutrones de los que están hechos la materia junto con los electrones. La física de altas energías también se le llama física de partículas elementales, o a la física de partículas elementales se le llama de altas energías porque el instrumento porque usa las altas energías para sus investigaciones. Entonces, esta física se enfoca al entendimiento de la naturaleza íntima de la materia y el origen y la evolución del universo. Hoy en día sabemos que el origen y la evolución del universo están íntimamente ligados a los fenómenos microscópicos, ¿no es cierto? Que son los que de alguna manera nos dictaminaron las grandes estructuras que hoy en día observamos en el universo. Todos los asuntos estos son abordados en este libro con elegancia y claridad a lo largo de las 200 y tantas páginas que tiene, tanto en el plano de las ideas como de los descubrimientos experimentales, muchos de ellos en los grandes colisionadores, como el LHC al que he mencionado recientemente. Esos experimentos nos han llevado al estado actual del conocimiento en el campo, que está sintetizado en lo que llamamos el modelo estándar, del cual Gerardo describe en uno de los capítulos, si mal no recuerdo es el primer capítulo del libro, y es el que describe hoy en día 3 de las 4 interacciones fundamentales, y que tenía una pieza faltante, que es justamente la que se ha hablado con tanta insistencia en la prensa recientemente, y que es el tan sonado bosón de Higgs, que finalmente fue descubierto
y el CERN, y el anuncio se hizo en julio del 2012. Gerardo detalla todo este proceso, incluso hace alusiones históricas de cómo el descubrimiento estuvo muy cerca de ser obtenido por el anterior acelerador, el CERN, el LEP, en donde uno de los dos de los experimentos que allí estaban parecían tener una evidencia, pero finalmente, con tristeza para algunos, el experimento se canceló y el anillo dio sitio al nuevo acelerador que está hoy en día operando, el más grande acelerador de partículas jamás construido por el ser humano. Quisiera resaltar el uso de metáforas que hace Gerardo para explicar asuntos de gran complejidad. También incluye notas al pie de página con referencias históricas y citas a los trabajos originales. Un tema importante al cual se refiere en algún momento es la cuestión de esa confrontación, podríamos llamarlo, entre ciencia y religión, ¿no? O sea, esto lo hace en relación, cuando habla del Big Bang o de la gran explosión, que como bien dice Gerardo, no fue ni grande ni fue explosión, porque no había dónde explotar. O sea, el espacio surge en ese momento a partir de esa singularidad original. Dice, llama la atención también que se detienen detalles, curiosidades, como cuando, ya se han mencionado algunas, voy a mencionar otra acá, cuando habla acerca de que el helio que existe en la naturaleza, casi todo ese helio fue sintetizado en los primeros instantes del universo. La próxima vez, dice en la página 80, la próxima vez que tenga usted un globo en sus manos, piense en el aprecio que le debe merecer. Es de humanos conceder respeto a lo que perdura. El helio 4 ha esperado 13.800 millones de años para hacer que su globo se mantenga en alto mientras usted camina. Creo que eso me hizo recordar a mí también cuando a veces me han preguntado ¿para qué sirven los neutrinos? A mí siempre se me ha antojado una pregunta un tanto irrespetuosa. Los neutrinos han existido en el universo mucho antes que nosotros estuviéramos presentes y han ayudado a que se sintetice el carbono en las estrellas del cual estamos hechos nosotros. Entonces, me pareció muy atinada eso de que es de humanos conceder respeto a lo que perdura. Después habla de las microondas. Parece que fue un descubrimiento un tanto causado por una cuestión un poco chusca. Las microondas en nuestras cocinas se deben a un técnico irresponsable que dejó una barra de chocolate cerca de un dispositivo de radar para ver luego cómo se había fundido por completo el chocolate, ¿no? Gerardo usa la poesía en ocasiones, cita en particular, toma parte de la obra poética de José Emilio Pacheco. Hay citas directas, por ejemplo, los dos títulos hay un poema completo de La Gota de José Emilio Pacheco. Los dos títulos de la introducción, Brizna de luz entre la noche cósmica, No tiene comienzo el mar, fueron también tomados de la obra de este gran escritor mexicano. Bueno, a ver, ¿cuánto me queda? Hay un punto que a mí me gustó que Gerardo hiciera referencia. En el capítulo 1 le llama el mundo de las ideas y habla de estas dos revoluciones a las cuales se refirió recién el doctor Asomosa, René, que son la relatividad y la mecánica cuántica. Ambas marcaron no solo la física del siglo XX, esto lo dice Gerardo, del Tratado de
de expresar las ideas que vienen allí en el libro. Cambiaron nuestra concepción del espacio, el tiempo y hasta nuestra manera de entender el principio de causa y efecto. Luego dice que es un hecho que es conocido, que ha sido difícil conjuntar estas dos pilares de la física. Sobre todo con la relatividad general no tenemos hoy en día una teoría cuántica de ella, pero a mí me parece que la distinción entre ambas teorías, motivado un poco por la lectura del libro, me puse a pensar que la distinción no rebasa lo puramente científico y se pone de manifiesto también hasta en la forma en que fueron desarrolladas, o al menos como aprendemos que lo fueron. En la página 33 Gerardo se pregunta ¿por qué se ignora hoy la participación de más gente en la construcción de la teoría especial y general de la relatividad? ¿Por qué se atribuye todo a Albert Einstein? Muy probablemente hay aspectos sociológicos y de carácter histórico que acabaron por imponer la figura de Einstein como único autor. Pero la verdad es que todas estas ideas estaban en el aire y mucha gente contribuyó a la construcción de lo que sería la nueva física. Creo que aquí cuando digo que la diferencia entre ambas es porque cuando uno aprende la cuántica, uno ve que es la obra casi titánica, diría yo, una epopeya, que empieza con Planck, Bohr, Heisenberg, Schrödinger, Max Born, Paul Dirac, de Broglie, etc. En cambio, cuando uno aprende la relatividad, parece que le dicen Einstein y se acaba. O sea, por ahí se lo menciona técnicamente a Lorentz, Minkowski, pero Poincaré ni se lo menciona, ¿no es cierto? Gerardo dice que tal vez era porque era un matemático demasiado crítico o no sé, eso quizás. Entonces sí me ha llamado la atención las dos maneras en que estas ideas evolucionan. Bueno, tenía más cosas para decir, pero creo que ya se me acabó el tiempo. Entonces los invito a, aunque me tomo un minuto nomás para hacer otra justicia histórica, que es con respecto a las ideas de la gran explosión y el Big Bang. Esa es atribuida al descubrimiento de la expansión del universo a un astrónomo americano que es Hubble. Sin embargo, hoy en día sabemos, ya incluso está publicado, que el autor de esa idea es un cura católico de origen belga, Monseñor Lemaitre, que por otra parte fue colega de un gran físico mexicano, don Salvador Vallarta. Lemaitre en 1927 publicó un trabajo en donde claramente establece que el corrimiento al rojo es una evidencia de la expansión del universo que surgió de un átomo, lo que él llamó un átomo primordial. En fin, son esas cuestiones históricas que quizás alguna vez reciban mayor justicia algunos autores. Como ustedes saben, también en el libro hay una referencia explícita y detallada del experimento Alice, en el cual participa Gerardo. Gerardo ha sido uno de los líderes del grupo mexicano que ha encabezado la participación. Y él dice que el experimento Alice es el punto más alto en la creciente potestad que los seres humanos han logrado sobre el fuego. El fuego que fuera entregado por Prometeo. ALICE es el acrónimo de Large Ion Collider Experiment y es una colaboración internacional de más de 1.200 físicos, ingenieros y técnicos, incluidos 200 estudiantes de posgrado, 132 institutos de física en 36 países de todo el mundo, y busca respuestas fundamentales. ¿Qué le sucede a la materia cuando se la calienta a temperaturas 100.000 veces mayores que la del centro del Sol? ¿Cómo era el universo unos microsegundos después del Big Bang? ¿Por qué los protones y los neutrones pesan 100 veces más que los quarks Q y D de que están hechos? ¿Se pueden liberar los quarks dentro de los protones y los neutrones para formar el plasma de quark-gluones? Eso es lo que está tratando de responder este experimento, y en el cual
participan físicos y estudiantes mexicanos. Gerardo también menciona en su libro las participaciones en otros experimentos, grandes experimentos como el Pierre Oyer, por ejemplo, por citar uno de ellos, también menciona la participación en CMS. Bueno, Gerardo, ya no quisiera agregar más cosas, pero ya no hay más tiempo. Te felicito por tu libro, confío en que nos sigas instruyendo y deleitando con este tipo de relatos. Y voy a terminar, ya que hemos hablado de física y poesía, con un fragmento de un poema en este caso, de un poeta francés, Baudelaire. Se llama Correspondencias el poema. Y dice: la naturaleza es un templo en donde vivos pilares dejan a veces escapar confusas voces. El hombre lo recorre a través de bosques de símbolos, como profundos ecos que de lejos se confunden. En una tenebrosa y honda unidad, basta como la noche y como la claridad, los perfumes, los colores y los sonidos se responden. Bien, pues muchas gracias también por la invitación. Yo debo decir, a diferencia de mis colegas en esta mesa, no soy físico, poco ingeniero, yo soy biólogo, y no es la primera ocasión que me veo en el brete de tener que hablar en público acerca de cuestiones en las que muy poca gente entiende bien de qué se trata, e incluso entre esas gentes hay discusiones. Entonces, me pregunto a qué puedo atribuir el tener estas invitaciones. Y yo creo que se trata es un producto de mis interacciones fuertes, para ponerlo en términos del lenguaje que se maneja mucho en este libro, fuertes y débiles con físicos. Las débiles son las pláticas que uno tiene con colegas, que se encuentra y habla del clima y habla acerca del último acontecimiento político, en fin. Las interacciones fuertes son las que tienen que ver con el trabajo. Entonces, bueno, yo he tenido interacciones de tipo de colaboración científica con algunos colegas que participaron en Lourdes Vega, José Tejero y Moisés Santillán, que ahora es profesor invitado, en un proyecto para investigar no algo de física, sino de biofísica, un mecanismo de ataque de un microsporidio, un parásito unicelular. El trabajo ha sido bastante citado y mereció la portada de la revista, una interacción fuerte con esos colegas. También con Jorge Flores en la UNAM, acerca de otro problema que tenía colindancia entre dos temas, las neurociencias y la física cuántica, y finalmente decidimos publicar sobre el mismo tema en un librito que salió en el siglo XXI, cada quien viéndolo desde su ángulo. Pero en fin, hay también solicitudes de presentarse en algunas ponencias con el propio trabajo, con lo que uno hace. Ustedes recuerdan a Leopoldo García Colín, invitó a una presentación allá en el Colegio Nacional, y una de las más fuertes de todas fue con Miguel José Yacamán, cuando me dijo que quería que le ayudara a generar la revista que tenía el CONACYT, Ciencia y Desarrollo. Pero ninguna de estas que estoy describiendo como interacciones, porque quiero regresar al punto de las interacciones más adelante, ninguna es tan intimidante como tener que venir a hablar en público sobre cuestiones tales como la que me tocó aquí hace unos años, la materia oscura y la energía oscura, un libro que publicó Tonatiuh Matos. Y ahora sobre el bosón de Higgs y la liquidez del universo. Yo creo que me recuerda esto un comentario que hacía un comentarista que decía que se había encontrado con una nota, un aviso que solicitaba la participación de interesados en participar en, cito, proyecto de radioactividad molecular, núcleos fisionables de isótopos
y las 3 fases ciclotrónicas del uranio. No se requiere experiencia. Entonces, bueno, pero el libro me ha permitido revisar, ponerme al día sobre algunas cosas que he tenido, mi campo me ha llevado a tener que interesarme en algunas cuestiones de biología cuántica, y entonces este libro me viene muy a la medida, y por eso es por lo que estoy aquí. Ya se ha destacado mucho acerca de las ventajas que tiene este libro en cuanto a contenido. Yo quiero resaltar también y preguntarle a Gerardo, me lo dice después, cuáles son sus influencias, porque miren, este libro, vean ustedes, abierto aquí en cualquier página, vean el color del papel, y vean el color del papel de este otro. Este es uno mío que se remitió. Racistas. ¿Sí? Entonces, en se tienen ilustraciones a color, un papel mucho más blanco, y eso permite realmente una lectura más fácil, es mucho más informativo. Y además hay otras cosas que ha hecho la editorial Progreso, por solicitud. Porque hay otra cosa, este libro se editó en 2014, en 2013. Se nota cambio de sexenio o alguna cosa, porque es la misma editorial, la misma colección, y sin embargo, este libro está mucho mejor producido. Ya se ha mencionado que está muy bien redactado, yo añadiría que está muy bien estructurado. Tiene este detalle de referencias puntuales que remiten al lector a pasajes específicos en las obras que se citan, y no solamente decir, decían que se dice, o decía fulano de tal, sino aquí está la referencia para el que está interesado pueda tomar y ir a la fuente original. Entonces está muy bien hecho el libro, pero a mí me llamó la atención algunas sorpresas. Una de las sorpresas es que por fin aparece, después de que yo me sorprendía de que no hubiera referencias al estado líquido en física. Uno habla con los colegas frecuentemente y se encuentra, oye, ¿tú en qué trabajas? Yo me dedico a la física del estado sólido. Aquí tenemos a 2 profesores, el doctor Somoza y el doctor Álvarez, están en el estado sólido. Otros dicen, no, yo trabajo con plasmas y con gases, etc. Oye, pero yo soy biólogo y a mí me interesaría el estado líquido. ¿Por qué no vas a platicar con física condensada? Pero es casi una particularidad. Encuentra uno mucha gente trabajando con física del estado sólido y del estado gaseoso, del estado plasmático. Y aquí uno se encuentra con que es el estado líquido. Entonces, y la liquidez del universo. Entonces, a mí me pareció que es además muy oportuno, que es la otra cosa que quiero señalar, porque precisamente después de terminar su lectura, mientras lo estaba yo revisando, entonces me entero que hace pocas semanas aparecieron datos acerca de unos conjuntos de electrones que forman una gota, un droplet. Los físicos, claro, inmediatamente le pusieron, así como los biólogos a cualquier nueva colección de cadena de aminoácidos le ponemos una terminación ina para decir que es una proteína. Ellos le pusieron dropletons. Aquí sería botones o algo así, ¿no? Son grupitos de varios electrones que coexisten, y la fase que describe esas gotitas sería precisamente la fase líquida. Pero lo más interesante es que precisamente la semana pasada, en cuanto a oportunidad, la semana pasada se hizo un anuncio ante la comunidad académica, todavía creo que no ha pasado a los grandes medios, acerca de la detección por primera vez de unas ondulaciones en el universo más temprano, muy temprano. Aquí nos dirán los físicos de qué se trata, que
se explican, creo yo, mucho mejor si uno comprende la textura del universo originalmente como un estado líquido. Quizás ya había ocurrido para entonces la condensación de que habla Gerardo, que ocurrió en los momentos muy primigenios y dio lugar a este estado líquido, y que permiten, eso sería bueno que lo explicaran, por primera vez conectar directamente a la gravitación con un fenómeno ondulatorio. Entonces creo que eso hace a esta publicación muy oportuna, no solamente porque responde a la curiosidad natural del público en el año 2012, cuando se anunció el descubrimiento ya del bosón de Higgs, y que tuvimos muchos aquí la fortuna de poder asistir en este auditorio que nos explicaran de qué se trataba eso concretamente, sino además porque ahora con esta lectura uno está un poco mejor preparado, cuando no es experto en el tema, para poder entender estos desarrollos muy recientes y que están cambiando completamente, o están comprobando muchas cosas que estaban en una situación de incertidumbre, ¿no? Concuerdo con los colegas que han dicho que es muy importante que los profesores y los dirigentes del sitio produzcan libros, y se ha enfatizado mucho en la cuestión de que es bueno que se haga, es muy deseable, porque contribuyen a la difusión de la ciencia, con lo cual concuerdo completamente. Pero además hay algo que se revela en este libro y que tiene que ver con los autores mismos. En este libro uno se encuentra con que por muchas de las consideraciones de las referencias históricas, poéticas, religiosas y demás que se encuentran en un libro de física avanzada, donde se mueve uno, como decía el doctor Olivo, de la micro escala a la mayor escala de todas, y desde el tiempo inicial con la proyección hacia el futuro. Ahí se encuentran estas referencias a otros muchos aspectos del mundo intelectual, del mundo cultural de la humanidad. Y desde ese punto de vista es evidente que en este libro encontró Gerardo un espacio para solamente apuntar algunas reflexiones que solamente en el espacio de un libro se pueden tener. Cuando se aborda el trabajo en un libro, se necesita tener ese tipo de libertad para hacer conexiones que en un artículo científico son muy difíciles. Se consideraría que no es su lugar, y en el caso de un libro, ¿sí? Entonces lo que tenemos aquí no solamente es el testimonio y la instrucción de un profesor del CIMBESTAB, un investigador de nuestra comunidad, que es un participante en un experimento muy importante, pero muy colectivo también. Aquí se revela alguien que es un pensador, y en eso creo que este libro es un logro también, ¿verdad? Ahora, tengo 2 minutos para simplemente ahora mencionar lo que no se dice en el libro. Entonces yo quisiera señalar lo siguiente, porque no lo encontré en el libro, quizás aludido de manera tangencial en algunos momentos, pero lo que no encontré en el libro es de qué manera se construyó este proyecto desde el punto de vista de los detalles, es decir, cómo se tomaron las decisiones de qué parte del proyecto le corresponde a cada uno de los participantes, de qué manera se distribuye el quehacer científico. Es un proyecto muy grande, con muchos participantes, y se tiene que haber de alguna manera definido en el proyecto desde el principio
cuáles eran esas partes y después de qué manera se iban a entender. Eso es algo que a mí me gustaría mucho saber, porque como decía el doctor Somoza, este tipo de proyectos no solamente son un gran logro desde el punto de vista científico por lo que hemos aprendido acerca del universo en que vivimos, son un enorme logro de colaboración entre académicos. Para poder llegar a estos resultados se necesita conciliar muchísimas cosas, tomar en cuenta muchas sutilezas de las relaciones entre los humanos. Y ese tipo de mecánica es algo que debe estudiarse también, sobre todo para países como el nuestro, en donde nos haría muchísima falta tener unos cursillos de ese tipo para poder realmente integrar el trabajo intelectual de mucha gente. Entonces, por una parte, ¿de qué manera se distribuyó el quehacer de la ciencia? En segundo lugar, ¿de qué manera se decidieron y cómo fluyeron los financiamientos? ¿Sí? Y en tercer lugar, ¿cuáles son las conciliaciones de tipo político entre países, entre instituciones científicas y entre colegas que tuvieron que trabajarse para que esto pudiera salir adelante? Hay algunas alusiones por ahí, concretamente en algún momento se dice o se narra como para el diseño del detector del ALICE. Había un grupo francés y un grupo mexicano, y los dos tenían ideas distintas de cómo había que resolver un problema técnico relacionado con la captación de luz que va a producir un cierto fenómeno. Y esa captación de luz es por fotomultiplicadores, pero cómo llevar la información. Entonces el grupo mexicano proponía embeber las fibras ópticas que conducirían esa información, embeberlas en el propio disco en un extremo del detector. Y el grupo francés tenía otro modelo distinto. Prevaleció el del grupo mexicano. Supongo que eso debe haber generado ahí más que alguna tensión e interacciones fuertes. Y estoy diciendo que no encontré esas cosas en este libro, lo cual debo, para terminar, decir que no es una crítica al libro. Quizás en este libro no es el lugar como para entrar en esos detalles, pero sí hay en esto, más que una crítica, una invitación a que se escriba para el público general, porque hay algunos libros, un libro editado por la editorial como la de la Universidad de Sinaloa, algo más publicado por la Academia Mexicana de Ciencias, pero no son publicaciones que estén disponibles para todo el mundo. Entonces, un análisis acerca de cómo se manejaron todas estas variables para publicarse quizás en la misma editorial sería realmente otro logro, y se podrían tener los dos libritos juntos y permitirían entender mucho mejor no solamente la física, sino todo el componente de cómo se hace la ciencia, la gran ciencia, como decía el doctor Somoza. Gracias. Por supuesto, para agradecer la presencia a todos ustedes y sus muy amables palabras, para agradecerle a Miguel Ángel Pérez también, que tuvo la iniciativa de hacer esta presentación, y por supuesto para agradecerles a todos ustedes su interés. Eso antes que debo tener el derecho de decir. Y muy rápidamente para comentar quizá algunos aspectos muy generales. Efectivamente la calidad es extraordinaria, no cualquier libro. No, ese es un trabajo excelente que el Fondo de Cultura Económica está haciendo ahora, efectivamente, y yo también lo llamo la atención, eso no depende de mí, es el Fondo de Cultura Económica. Pero al respecto me gustaría nada más contarles también que se trata del resultado de una iniciativa nueva, y me sirve también para que invitarlos, aunque no soy yo el encargado, pero sí el fondo, que me parece muy interesante. Hace 2 años se abrió el concurso, la convocatoria de Ruy Pérez Tamayo. Ruy Pérez Tamayo es una convocatoria que invita a todo el mundo a escribir texto sobre la divulgación de la ciencia,
y se evalúan esos textos de una manera simple, es decir, uno no envía el nombre, uno envía un seudónimo. Eso a mí me parece excelente, me pareció maravilloso. Aunque no gané, no fue el texto ganador. Pero fuiste finalista. Fue finalista, tengo noticia de que fue muy difícil decidir entre el primero y el segundo lugar. Se equivocaron. Ganó un libro de tiburones. Todavía no lo leo. No, muy bueno, muy buen libro. Es un excelente trabajo de Fondo de Cultura. Fue el libro ganador. Pero después me comunicaron que había estado una discusión muy larga, de hecho, me comentaron, para decidir cuál de los dos. Entonces, en ese sentido, y ahí se menciona atrás que es el finalista del concurso Revista Tamayo, y me da mucho gusto porque no iba el nombre, es decir, mi seudónimo era Hades Campos. Entonces, no, y así se publicó, cuando ven los resultados, se publicó el libro de Hades Campos y el libro. Entonces, esa es una cosa, pero entonces quiero llamar la atención porque es una excelente oportunidad para que sin los tradicionales gestiones de tipo político y demás, hay un texto ahí que se evalúa y eso me pareció fantástico y eso es algo que está abierto ahora. Está abierto este año por segunda ocasión. Entonces eso quería comentar. Y rápidamente también comentar que la motivación principal para hacer algo así es siempre observar que no tenemos libros en español sobre los más recientes hallazgos, sobre los avances. Siempre escuchamos, la gente pregunta cuando uno da charlas qué hay para leer y uno dice no hay nada. Es algo que a mí también siempre me ha llamado la atención ver cómo en Estados Unidos y en Europa a las 2 semanas de que se anunció algo hay un texto ahí en español. Hay muchos ejemplos, el caso del Higgs, Lisa Randall tenía un libro a unas cuantas y es sí, claro, este también estaba desde antes. Estaba desde el 2011, los finales de casi 2012. Entonces es algo que tenemos que aprender a hacer. Cuando uno siempre se queja, en un momento se ve uno al espejo y dice, bueno, ¿quién lo va a hacer? Tenemos que hacerlo. Es un poco la motivación. No hay nada todavía, no había nada hasta hace poquito en español, hasta que me enteré que acaba de ser traducido en España, traducido el libro de Lisa Randall. Entonces ya nos llegará de España el libro sobre Higgs. Y creo que tenemos que hacer eso, porque tenemos que hacer el esfuerzo. Es un trabajo enorme, créanme, para los que no somos escritores, seguramente habrá gente que lo hace más rápido, pero para los que no, es un trabajo enorme de mucho tiempo y que sabemos que no va a tener ninguna remuneración, pero es algo que creo que debemos hacer. Y ¿qué más quería comentar? Bueno, no voy a contestar a todas las preguntas porque se llevaría mucho tiempo, ¿no? Pero sí, pues agradecerles otra vez la oportunidad de presentarlo y invitarlos a que lo lean. No es un libro caro, pero espero que sí cumpla con esa función de informar a la gente qué es lo que estamos haciendo, qué repercusiones pueda tener, y también, por supuesto, porque estamos en un ambiente académico, invitarlos a que ustedes también hagan lo mismo. Su parte. Muchas gracias. Bueno, antes de ver si hay algunas preguntas o observaciones, comentarios críticos, a mí sí me gustaría hacer 2 comentarios. Bueno, quería hacer que mencionó Gerardo, de la oportunidad de tener en español, en nuestro idioma, un ensayo científico sobre un hecho reciente, científico también, que eso no acostumbramos, o sea, en nuestra cultura eso se da muchos años después. Si revisamos el listado de temas que publica esta colección, vemos que son temas casi de tipo histórico, o sea, ensayos sobre ciencia y tecnología, escritos muchos años después de que ocurrió el tema, el evento en particular. Entonces creo que esto sí está cambiando, eso creo que es algo muy positivo. El segundo comentario tiene que ver con las preguntas de Eugenio, que es sociología de la ciencia. Algunos de nuestros estudiantes se interesó precisamente en esto, entender cómo ocurren estas colaboraciones entre miles. Actualmente los 2 experimentos principales en el CERN tienen alrededor de 3.000 colaboradores.
cómo es que se da esa interacción, cómo se da la organización y sobre todo la producción, esa parte de cómo se divide el trabajo de procesar la información. Eso es también una parte muy importante, no nada más de por qué tienen que ser 3.000 colaboradores, es un punto muy interesante, y no 300, o sea, un orden de magnitud abajo, 30 nada más. Esa parte para nosotros, para nuestro programa transdisciplinario, creo que sí es de interés. Ya ha habido algunos de nuestros estudiantes que les interesa el tema, y pues está alrededor de la sociología de la ciencia social, que en algún momento esperamos que haya respuestas, y creo que en términos de sociología pues eso no es un tema tan fácil de entender. Y finalmente el hecho de que en este tipo de investigación, o sea, de investigación de frontera, de gran magnitud, René lo mencionó como la gran ciencia, hasta donde entiendo, en esta colaboración donde participa Gerardo Alice, es la primera vez que se le encarga a un grupo mexicano la construcción, o sea, le llaman ellos el hardware, el diseño y la construcción de una parte de todo el detector en este caso. Entonces esta interacción, esta competencia entre el grupo mexicano y francés se dio de manera natural, es como se construyen este tipo de aparatos, pero creo que sí es relevante también para la sociología de la ciencia, que se dio por un fenómeno azaroso. En ese instante en México sobraba algo de dinero, o sea, había dinero disponible para decirle a la colaboración donde participó Gerardo de que un grupo mexicano tenía suficientes recursos para construir esa parte del aparato, y que, como nos gusta a nosotros pensar en México, a los brasileños no se les dio ese año. ¿Qué fue lo que ocurrió? En Brasil hubo una crisis económica desfasada de la crisis mexicana, o sea, siempre estamos en alternancia, y en ese caso, en ese tipo de experimentos, los brasileños no tenían suficientes recursos para contribuir a una parte de la construcción del detector, pero los mexicanos sí. Entonces, es de las pocas veces en que los grupos mexicanos en este tipo de investigación de gran ciencia hemos ganado a los brasileños. Pero creo que va a ser la única, posiblemente. Los brasileños tienen un sistema de asignación de recursos, de percepción de lo que deben hacer sus comunidades científicas, que va más adelante de nosotros. O sea, nosotros todavía no tenemos la percepción de que tenemos que competir con estos grandes grupos, y en Brasil sí. O sea, Brasil desde siempre ha considerado que deben ellos competir como una potencia regional en Sudamérica, y para eso entonces tienen ya diseñados la forma de financiamiento, de procesamiento de la información y de duración de los proyectos, que todavía en México no se nos dan. En México los proyectos son de 1 año, 3 años o más, no son proyectos de 10, 15 años de largo alcance, y mucho menos los montos adecuados. Entonces yo creo que eso fue una conjugación muy afortunada. Ha habido otras ocasiones, por ejemplo en el Piedro Hierro, donde trabaja Juan Carlos de Olivo, donde a la mexicana se dio la colaboración, o sea, para poder contribuir los mexicanos a ese gran proyecto, que es un proyecto de gran envergadura, muy costoso. Entonces hubo una contribución mexicana muy importante, también de costos. ¿Y cómo se dio? De pedacito en pedacito. O sea, cada investigador pidió un pedacito del proyecto al estilo del CONACYT para lograr conjuntar poco a poco el monto suficiente para hacer la contribución. Ya que hablaban de literatura, a mí también nada más me gustaría comentar, hay un escritor, Juan Villoro, que acaba de entrar al Colegio Nacional, que escribe en Reforma, yo leo Reforma. Entonces mencionó sobre esta película de Alfonso Cuarón, de por qué él considera que sí es una película mexicana, a pesar de que todos decimos, pero si no es una película mexicana, ¿por qué nos vamos a poner orgullosos de que le dieron el Oscar como mejor director? Entonces, su serie de argumentos está claro allí. Si ven, el tema de la película es mexicano,
todo falla. Qué raro. Todo se deja al azar. En este caso, nuestro nota participante no estaba preparado para hacer su trabajo, pero a pesar de eso, sobrevivió. Eso es el estilo mexicano de hacer las cosas. En ese sentido es una película. Bueno, creo que ahora sí, si hay alguna, tenemos tiempo para alguna pregunta, dudas, observaciones. Vamos aprovechando esto. Muchas gracias, Gerardo. Es una pregunta que comentaste sobre la doctora Landa, que es la doctora de Harvard, que ha estado en este proyecto, que hay bueno, ella no sé si predice una teoría que habla de una quinta dimensión. No sé, es con la materia gravitacional, la materia oscura. No, yo no entiendo mucho, más que fuerte de yo que es mucho más débil lo que yo tengo en esta parte, pero si ese doctor Olivo nos puede explicar algo de lo que se ha llegado a concluir o que predice, ¿no? este aspecto. Las actualidades. Bueno, Lisa Randall es muy famosa porque tiene varios trabajos, pero uno de ellos que le ha dado mucho renombre es el de la propuesta de la existencia de más dimensiones. Y además es una muy buena divulgadora también, entonces tiene unas analogías muy interesantes de cómo poder imaginarse la quinta dimensión. Ella es teórica, es una física teórica muy guapa. Esto de alguna manera, cómo se conecta, te recomiendo mucho, se conecta un poco con el universo líquido, porque la idea del universo líquido que investiga más Alice, más a profundidad, empieza a relacionarse, así lo quiero poner en el libro, un poco con la teoría de cuerdas, con ideas que han sido hasta la fecha muy abstractas, con más dimensiones, que han sido también criticadas un poco por eso, pero que ahora podría ser, es una especulación, podría tener una relación con lo que se empieza a observar en un plasma de quarks y gluones que resultó ser un líquido perfecto, y que eso se puede explicar a través de una conjetura, que por cierto es una conjetura de un argentino, Juan Maldacena, y que empieza a tener esa relación muy interesante. No voy a abundar ahora en este momento, pero está un poco de eso acá. No es una cita directa a Lisa Randall, pero sí tiene que ver con más dimensiones y la manera cómo se relaciona eso con el plasma de quarks y de gluones. Eso sería lo que yo comentaría al respecto. ¿De qué nacionalidad es? Lisa Randall es norteamericana. Totalmente. Y escribió rápidamente un libro sobre Higgs, un librito chiquito que se está traduciendo en España, en Barcelona. Yo siempre en oposición. Quiero cuestionar terminología de divulgación. Divulgación tiene vulgo. Vulgo se asocia con vulgaridad. Yo pienso que no es nada de vulgo. Bueno, en las ciencias existen muchas corrientes vulgo. Ustedes mismos adivinarán cuáles. Pero el hecho que uno de los trabajadores no se contentó con figurar en las listas de los obreros, en el sentido más orgulloso posible, pero obreros de una gran empresa, sino tenía tentación y tenía capacidad de publicar sus propios pensamientos en forma de libro. No es ninguna divulgación porque no es vulgo. Es un milagro, en el sentido completamente laico, pero es milagro. ¿Y qué es milagro? Es una revolución social. Yo lo vería más bien como la transición de fase en estos grandes gremios donde puede ser que aparecerán los personajes que van a expresar sus propios pensamientos, sus propias opiniones, y quizás esto causará otras transiciones de fase. ¿Qué tal son las chances de la transición de fase que yo oí? Tú estás involucrado aquí, este acelerador.
esta es la pregunta, aparte de vulgo, pero ¿aparecerá un milagro laico? Bueno, si entiendo bien la pregunta, tiene que ver con esto que comentábamos. Lo que Alice investiga tiene que ver con el universo temprano, y un poco lo que trato de poner de relieve en el libro es que se trata quizá de un hallazgo que puede calar muy hondo. Esa es la idea, ese es el sueño, pero que no va a ser un manotazo en la mesa, no va a ser una noticia mediática como el Higgs, sino que va a ser algo mucho más lento, porque las propiedades y lo que se tiene que entender de eso es algo paulatino que tiene muchas dificultades. Y en ese sentido quiero pensar que sí, hay una transición de fase donde aparece un estado líquido espectacular con el que no se contaba y que empieza a tener una cierta relación con la teoría de cuerdas, que a mí me parece muy profunda. A mí me parece que ahí puede haber ideas muy profundas, es lo que trato de poner acá. En esa área yo no soy ningún experto, yo soy un físico experimental, la teoría de cuerdas me queda muy lejos. Afortunadamente tenemos colegas en el departamento de física con los que puede uno conversar sobre el tema y hablar sobre esta conjetura. Es una parte que es todavía muy temprana para hablar, pero yo quería también comentarla en el libro porque creo que podría estimular el interés de los jóvenes, tanto en la teoría de cuerdas como en la parte más fenomenológica de esa teoría, como en la parte experimental y demás, y comunicar que en realidad hay temas fascinantes que se están abriendo camino. En ese sentido, era la intención de presentarlo así. ¿Alguna otra pregunta? A mí me parece que el concepto, bueno, primero te felicito por el libro, no lo he leído, lo voy a comprar. Quisiera saber, el concepto de espacio para mí es una cosa muy fácil de entender. No sé si defines algo ahí acerca de lo que significa realmente el espacio. Quizá lo único que se comenta en el libro sobre lo que es espacio-tiempo es las diferencias de concepciones entre la mecánica cuántica y la relatividad. Hay una diferencia fundamental, como vemos el espacio-tiempo en las dos teorías, se comenta muy brevemente. Y en ese sentido hay todavía un problema muy abierto. De hecho, la noticia que acabamos de escuchar hace una semana de las ondas gravitacionales viene mucho a corroborar la parte de la relatividad general en cuanto a la idea que teníamos del espacio, pero curiosamente esa noticia también nos dice que hay una interacción que es cuántica en la polarización de la luz, que es donde se está viendo. Entonces hay una interacción entre, por primera vez, hay algo que observamos que tiene que ver con las dos concepciones de espacio y tiempo. Pero claro, ese es un tema muy fundamental, tienes razón. Estamos en los sillos, no sé si alguien se pasa también lo que es espacio. Doctor, un placer conocerlo, sobre todo. Hay varias preguntas que quisiera yo hacer, nada más resuceder dos. La trascendencia de su libro, ¿cuál va a ser? Porque acuérdese que hay libros que uno puede pasar de generación en generación y no pierden su valor, incluso aumentan. O hay libros como Excel para Dummies, que sale la otra versión y ya queda obsoleto. Esa sería la primera pregunta. Y la siguiente es, ¿qué es lo que inspiró que oír en los tres doctores que hablaron que no todos se pasan o quieren hacer ese tipo de trabajo? ¿Qué es lo que me inspiró? ¿Cuál fue su fuerza motora para culminar este libro? Mediante todas las adversidades que usted tuvo, de seguro, ¿qué es lo que le impulsó ya para culminar? Gracias. Bueno, la primera pregunta es al revés, la segunda, ¿qué es lo que llevó a escribir este libro? Es lo que comentaba anteriormente, porque no tenemos textos. Ahorita no encuentras nada sobre Higgs y la librería. Más que nada, ¿qué es lo que lo hizo terminar? No empezar. ¿Qué es lo que pudo hacerlo terminar? Porque a mí muchos pensaron. Estaba desesperado. Es un gran trabajo, sí. Resultó que es un trabajo de mucho tiempo, mucho esfuerzo, sí. Y a mí me estimuló mucho el que hubiese un concurso ciego. Que iban a saber quién era. Eso me estimula muchísimo. Ojalá que haya más de esto país, que no lo juzguen a uno por la institución de la que viene, por quién es, que no haya una componente política, sino que hay ADES campos. Y ADES es la conjetura ADS-CFT.
él sí entendería el seudónimo ADSC. Pero esa es una parte muy estimulante a mí. Otra, escribir algo que haya, otra que la gente, en las numerosas charlas que doy, porque me gusta mucho dar charlas de divulgación, la gente siempre pregunta qué hay para leer y uno dice no hay nada. Les digo, hasta ahorita no hay nada en el mercado sobre el LHC, sobre el Higgs, sobre lo que está ocurriendo. No, bueno, todavía, sí. Ya hay. Ya hay. Esas son cosas que les diré que cuando estaba abierta la convocatoria se abrió desde el verano del 2012, 11, perdón, sí, y siempre estuve martirizándome, es que debería uno de hacer eso, lo voy a hacer. Pasaron los meses y pasaron los meses y por ahí en algún momento en abril, que se cerraba en julio, que no puede ser que nosotros no. Fue una situación también así, un poco de obligación medio moral. Entonces, fueron 3 meses, prácticamente tiempo completo. La otra pregunta es, ¿qué tanto va a perdurar? Pues uno quisiera siempre que sus obras trasciendan. Trata en ese sentido, el libro quiere no ser un libro noticioso. Se trata de que no sea un libro noticioso. Eso es difícil, eso es muy difícil, porque el Higgs salió después de que ya estaba escrito. Hubo que modificar partes, hubo que adecuar más, hubo hasta que esperar un poco a que se confirmara, etcétera, para evitar que fuese noticioso. Lo noticioso pasa rápido. Entonces tratamos de que no. Esperemos de que todo lo que está aquí siempre perderá vigencia, como dicen en la introducción, ¿no? Esta es una historia que perderá vigencia, como ocurre siempre con las historias de la exploración científica. Aún así, esta es la narración de una búsqueda que debe ser escrita, pretende ser la narración de una búsqueda. Eso también es un poco la dirección en lo que tú apuntas. Y también porque, si bien el conocimiento cambia, el método para llegar a él no pierde validez, porque además se debe reconocer el camino andado dejando marcas de senderos extraviados y veredas convenientes, pero sobre todo porque es el relato de un anhelo y todos los anhelos deben ser contados. Esa es la idea. Muchas gracias. Sí, doctor, pues solo también un comentario para agradecerle como parte del público no experto en física. También estoy segura que disfrutaré la lectura de su libro y bueno, aprovechando que es cierto, es una obligación casi moral y son muy pocos los investigadores y científicos que se dan un tiempo y se dedican a hacerlo. Quisiera saber, dejar abierta quizá la pregunta de qué tan, así como es celebrado, qué tanto es promovido en el CIMBESTAB, que sus investigadores, ya que se quieran dedicar a escribir un libro, que se dediquen, que tengan ese espacio de tiempo, esa intención de hacerlo, ya que tienen un producto, o incluso los estudiantes en algún momento llegaremos a ser también investigadores y que desde ahorita no se nos lleve por un camino así que diga, bueno, también puedes hacer esto, o sería bueno que hicieras esto, piénsalo. También eso creo que podría ser importante, no solo ahora sí como que decir, qué bueno que lo hicieron, sino qué estamos haciendo para promoverlo desde el centro. Ese sería mi comentario. Gracias. ¿Alguno de los ponentes quiere hacer contestar, un comentario adicional sobre esto? Bueno, a mí me parece muy bien que se promueva y que se escriban más libros de este estilo. No todos, ya lo dijeron aquí, no todos los investigadores lo pueden hacer. O sea, creo que, bueno, no sé qué nombre le quiere poner Bogdan, no le gusta divulgación, difusión, popularización, quizás. Popularización podría ser socialización, ¿no? Lo que sea. Hay varios detalles porque yo creo que en eso coincido con Bogdan de que no se debe quizás asociar con vulgarización. Uno de los problemas, primero, que hay que ser respetuoso del lector, no hay que subestimarlo, no hay que pensar que para hacer difusión hay que transmitir los conceptos de una forma clara y es muchas veces difícil, sobre todo
en conceptos que están bastante alejados de la realidad cotidiana. Y eso es uno de los problemas con los que uno se topa, explicar el mecanismo de rotura espontánea de la simetría que da lugar a la masa es complicado. Hacerlo de una forma sin recurrir a los símbolos, a las matemáticas, que es el lenguaje natural de la física, o el lenguaje con el cual la física se puede expresar claramente y hasta con belleza, ¿no? O sea, Dirac hablaba de la belleza de las ecuaciones en matemáticas. Entonces ese es un problema. El otro problema es que no está valorizado. Hemos caído a un sistema como es el de hoy, en donde la competencia lleva a la necesidad de acumular puntos constantemente, sino entonces eso le deja poco tiempo a los científicos, a los investigadores para dedicarse a estas otras tareas que cuentan poco a la hora de ser evaluada su labor profesional. Ese es otro problema. Yo hoy le decía a Miguel Ángel, quizás a Higgs, no sé si le darían el nivel 3 de la ENI. Entonces, ese es un problema. Después del premio Nobel sí se lo dan, pero antes no. Entonces yo creo que hay varios de esos componentes. Quizás habría que repensar las cosas, darle más tiempo a la gente que tuviera para pensar y para poder hacer este tipo de obras que perduran, ¿cierto? Más que muchos artículos científicos que escribimos. Bueno, yo quisiera agregar algo a lo que dice Juan Carlos, digamos desde el punto de vista institucional. Ya lo mencionábamos, lo han mencionado varios. Tener la simbiosis entre un buen investigador y un buen socializador de la ciencia o divulgador de la ciencia, el nombre es lo de menos, el concepto es el que importa. Es complicado, es difícil. Sin embargo, instituciones como Sinvestab, la UNAM, es decir, donde hay una masa crítica suficiente, esto se da casi por generación espontánea. Por ejemplo, nuestra revista, que se llama Avance y Perspectiva, estuvo muchos años bajo la dirección del doctor Miguel Ángel Pérez Sangón. El doctor Fricción me mencionaba que él fue el creador, de los creadores de Ciencia y Desarrollo de CONACYT. Pidieron reformar la revista. Ya existía y él la reformó y entonces introdujo ahí conceptos. Y creo que son ejemplos muy claros del interés casi personal de investigadores que tienen, porque esto se difunda más. Tenemos más investigadores que tienen ese interés. No voy a mencionar a ninguno porque tal vez lo de olvidar algunos, pero sí hay varios. E inclusive hay investigadores que han escrito libros sobre su especialidad de muy fácil acceso a estudiantes de la escuela superior, del nivel superior, de licenciaturas, de facultad. Pero no es un ejercicio, creo yo, que tengamos de manera institucional, ni aquí ni en otras instituciones. Yo no lo he visto en otras instituciones. Bueno, el ejemplo más claro quizás sería la UNAM, que es una institución que tiene una infraestructura muy grande y que publica mucho, pero el problema que tiene, desde mi punto de vista, es la distribución de esos libros. Y eso que tiene, pues digamos, maneras de hacerlo. Sinvestab en alguna ocasión intentó crear una editorial, no sé si recuerdan, Miguel Ángel, pero justamente el problema es la distribución. ¿Sí? No es bueno tener libros en bodega, si los libros se van a escribir, deberán llegar al público, y por eso pues el Fondo de Cultura tiene todo eso. Entonces creo que aquí es una buena labor la que está haciendo el Fondo. Y la colección pues también creo que fue un buen acierto, ha ido mejorando.
pero creo que como institución sí es muy complicado porque habría que dedicarle muchos recursos y los resultados son muy magros. Yo recuerdo que en alguna ocasión varios investigadores del Departamento de Ingeniería Eléctrica que generaban textos de docencia, teníamos 3 series, una era la amarilla, la verde y otra la azul, que eran manuales de laboratorio, docencia, investigación, que llegaron a utilizarse en las escuelas del Politécnico. Aquí se vendían muchos de esos libros. Quisimos llevarlos a una editorial. Lo primero que nos preguntaban, bueno, ¿de qué tamaño es el universo? Bueno, pues son como 100 estudiantes por año aquí. No, pues no nos conviene. Entonces creo que son varias cosas las que necesitan que entremos como institución a esto, pero eso no le quita importancia al hecho de que se haga y se haga bien. Eugenio. Una pregunta para Gerardo, bueno, para regresar al tema de que trata el libro. En la primera parte del libro, elaboras y describes con mucho detalle de qué manera se eliminó la teoría que había propuesto Newton acerca del éter. El éter era un medio, un fluido que llenaba uniformemente todo el espacio, perfundía incluso los objetos, y eso es lo que él proponía que permitía la interacción a distancia, como por ejemplo la gravitación. Entonces, Gerardo describe con mucho detalle cuáles fueron los experimentos y los razonamientos que llevaron a eliminar esa teoría del éter. Y en el resto del libro, poco a poco, de la mano, nos lleva a el concepto de un océano, el océano de Higgs, que todo lo llena, que funde también todos los objetos, los conecta, etcétera, y explica muchísima de la fenomenología que hasta ahora no había tenido una buena explicación. Y de repente dice, pero no es el éter. Pero la pregunta que yo le haría es, a nivel de divulgación, si se puede, o sea, ¿qué le respondería a Newton si al leer su libro Newton dijera, bueno, es el éter? Hasta donde yo entendí, la respuesta sería que Gerardo le diría, no, Isaac, es relativo. Relativo. Entonces, no sé si podrías comentar sobre eso, porque no encontré tampoco esa respuesta a ese interrogante. Sí, ese es, ahí vienen los asegúnes. Efectivamente, no es el éter, el campo de Higgs no es el éter. Ahora, la visión moderna que tenemos de la naturaleza es que todo está hecho de campos. Todos son campos. Las partículas son solamente epifenómenos de los campos. No hay una tal cosa se puede manifestar, es una manifestación accesoria de los campos. Y el Higgs, como también las partículas de materia, es un campo. Y este campo interacciona con los demás, interacciona, vamos a decirlo ya de manera más coloquial para no ser tan absolutistas, con las partículas que forman la materia y con los campos que forman las fuerzas. ¿Por qué se necesitaba el éter? El éter se ocupaba, se necesitaba porque había interacciones que debían de propagarse de alguna manera, y sobre todo las ondas electromagnéticas. Las ondas electromagnéticas necesitaban algo que las sostuviera. La gente pensaba que necesitaba, no se podía imaginar que una onda electromagnética, la luz, los fotones, viajaran por el espacio vacío. Estaba algo que la sostuviera. ¿De dónde se agarra? Hoy sabemos que no es necesario, y peor aún, el campo de Higgs no interacciona con el fotón, no interacciona con las ondas electromagnéticas. Los fotones son los que no tienen masa, y al no tener masa no interaccionan con ese campo. En ese sentido, no es la misma idea que la del éter. Uno utiliza mucho la metáfora del éter, uno utiliza mucho la metáfora de un líquido o de una melaza en la que las partículas viajan, y la resistencia de viajar en el agua, en la piscina, esa resistencia a bajar es la masa, esa es la inercia, pero es una metáfora que uno utiliza para explicar el Higgs,
yo me apresuro a decir es incorrecta, esa metáfora está equivocada, solamente para darnos una idea, pero está equivocada precisamente porque eso sería recuperar al éter. Significaría que las partículas pueden viajar por esa melaza, que uno puede referirse a eso. Ese es otro de los aspectos importantes del éter. Uno podría tomar como referencia ese éter para ver a qué velocidad iba. Eso no se puede hacer con el campo de Higgs. Las partículas, al interaccionar con el campo de Higgs, no pierden energía, no se van frenando. Y si lo hicieran, emitirían radiación y se irían deteniendo. No hay una tal cosa. De tal suerte que el campo de Higgs, como ente matemático, satisface todas las invarianzas, la de Lorentz, que es la fundamental que quita al éter del medio, y entonces, a reserva de que platiquemos con más detalle, pero todo eso hace que sea algo completamente distinto del éter. Bueno, para terminar, gracias Gerardo. Para terminar, tengo dos anuncios y un comentario. El primer anuncio es de que el libro ya está accesible a un precio módico en el vestíbulo. El segundo es sobre nuestro seminario. El próximo lunes no tenemos seminario, tenemos un examen del programa de doctorado en este auditorio, entonces no vamos a tener nuestro seminario. Y el próximo seminario será en 15 días, en 2 semanas. Estará a cargo de uno de nuestros estudiantes, Roberto López, que nos hablará de algo que él llama psicología social de la ciencia. Yo conocía sociología de la ciencia, pero ahora, y es algo que él estudió en su carrera profesional como psicólogo, la distinción entre, creo que el tema le va a interesar a Bogdan, entre colaboración y coautoría. O sea, no siempre es lo mismo. Entonces, él hizo entrevistas y nos va a dar... Obreros orgullosos. Y el comentario es algo que creo que Eugenio lo debió haber mencionado sobre la editorial, el Fondo de Cultura Económica. Entonces, Eugenio le ha interesado, ahora trabaja en el área de humanidades. Entonces, en el área de humanidades, la forma de valorar el trabajo académico no es tan sencillo como entre ciencias duras. Sencillo, entre comillas. O sea, mientras que las ciencias duras tenemos las revistas y los artículos, y si uno los quiere evaluar así de manera inmediata, rápida y a veces superficial, es a través del factor de impacto, famoso factor de impacto que se genera en los índices internacionales. Pero en humanidades no hay algo equivalente para los libros. Entonces, Eugenio hizo una búsqueda sobre esa posibilidad y encontró que los colegas españoles en Ciencias Sociales y Humanidades, para precisamente tener un referente sobre su producción en libros, hicieron encuestas muy amplias, muy difundidas a nivel nacional, y de ahí salió un listado de las mejores editoriales españolas y las mejores editoriales internacionales. Entre las internacionales, el Fondo de Cultura Económica apareció en los primeros lugares, en los primeros 5 lugares. Entonces, yo creo que en ese sentido, el Fondo de Cultura Económica está publicando este libro, entonces es una muy buena editorial para publicar libros. Entonces, con esto terminamos el seminario. Le agradecemos a los ponentes y a Gerardo de la Red.